Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Hola, qué gusto saludarte. Antes de comenzar, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con discapacidad auditiva, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este y otros espacios de muy distintas maneras. Y es por ello que puedes revisarlo en la plataforma de tu preferencia, además de que conoceremos distintas causas a lo largo de cada episodio para ayudar y dejar un granito de arena en este maravilloso planeta. Da clic en el icono de discapacidad para ver todas las opciones de navegación y ajusta la que más te acomode. Tenemos aquí en el video la interpretación de lengua de señas mexicana, así que te invito a disfrutar el episodio en YouTube o la página para que puedas viajar cómodamente. Si no lo has hecho, suscríbete gratuitamente en mi página www.realidadalternativamx.com.mx y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. También te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, pues ahí encontrarás otro tipo de contenido, sobre todo recetas de cocina, tips, ideas para viajar, ideas para comprar y mucho más. Lo vas a encontrar aquí abajo, te voy a dejar el link, pero lo puedes encontrar como Realidad Alternativa Incluyente. Para ayudarte a hacer compras y aprovechar los mejores precios, quiero compartirte también en la descripción del episodio mi link de afiliado de Amazon para que recibas en la comodidad de tu hogar los artículos especiales para hacer este viaje y todos los que tengas programados a futuro y algunas otras cosas muy útiles para las recetas, para viajar y para que te consientas un poquito. Hola, qué gusto me da saludarte. Soy Yael Janselson y hoy vamos a una pequeña ciudad que acabo de conocer ahora que visité la FIL, la Feria del Libro, en Guadalajara. Pues te cuento que el país invitado que estuvo en esta ocasión se llama Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, y me quedé con ganas de visitarlo, por lo que rápidamente llegaremos. Así que respira. Si te es posible, cierra los ojos, dame tu mano y déjate guiar. Comenzamos. Artlist.io. La ubicación estratégica de Sharjah y sus ricos recursos naturales han sido factores importantes en el desarrollo económico del Emirato. Sharjah tuvo el primer aeropuerto internacional del Golfo Arábigo, construido por los británicos en 1932, y el primer puerto de contenedores construido en 1976. Además de las actividades comerciales generales, tanto la pesca como la recolección de perlas han desempeñado un papel importante en la economía de Sharjah. Pero la industria perlera fue víctima de la fuerte competencia de las perlas cultivadas japonesas en el decenio de 1940 y perdió su importancia. El descubrimiento de petróleo en 1972 y el comienzo de la proliferación de gas natural en 1990 aportaron a Sharjah nuevas fuentes de ingresos, lo que permitió al Emirato desarrollarse rápidamente hasta convertirse en el exitoso centro cultural y de negocios que es hoy en día. Es muy interesante saber que Sharjah se ha convertido en un potente centro cultural que alberga la zona libre Sharjah Publishing City, que proporciona un espacio especializado para que prosperen los negocios editoriales. Me encanta.
La Casa de la Sabiduría, House of Wisdom, que ha redefinido la percepción de las bibliotecas y la ciudad universitaria, un complejo educativo de 15 kilómetros cuadrados con 22 institutos y una matrícula de más de 30,000 estudiantes por año. Esta apuesta por el conocimiento, la sabiduría, la alfabetización y la cultura por encima de todas las cosas, en palabras de Ahmed Al-Ameri, presidente de la Autoridad del Libro de Sharjah, la ha valido los reconocimientos como capital cultural del mundo árabe desde 1998, capital de la cultura islámica por la UNESCO en el 2014, y capital mundial del libro por la UNESCO en el 2019. Estas designaciones celebran el papel destacado de Sharjah no solo por el apoyo a las artes, sino también en la promoción del conocimiento y la apreciación de la historia, la arquitectura, la cultura tradicional y las raíces islámicas del Emirato. Y también te platico que conocimos, ahorita que te contaba que fuimos a la FIL de Guadalajara, conocimos a la fundadora y directora de Children's Publisher Kalimat Group. Así es como el Emirates Publishers Association. Bodur Al-Qasimi es una mujer que está impulsando de manera muy importante la industria editorial femenina para empoderar con distintos programas y acciones a las niñas y jóvenes de la región. Me pareció que tiene un proyecto hermosísimo en donde le da cabida a las mujeres a alzar su voz, ¿no? Y que se plasme en libros. Bellísima. Artlist.io. Music licensing. Bueno, pues entremos al Museo de Caligrafía de esta región de Sharjah, el cual fue inaugurado en el 2002. Mira cuántas hermosas obras de tela, madera y papel, también hay cerámica, creada por artistas locales y conocidos calígrafos internacionales que demuestran la complejidad de esta forma de arte y sus bases históricas. Nos platican que además de obras de su colección permanente y técnicas de caligrafía, el museo realiza exposiciones temporarias. Cada 2 años, aparte, el museo es una de las sedes de la Bienal de Caligrafía de Sharjah, organizada por la Dirección de Arte del Departamento de Cultura e Información del Gobierno. El museo también organiza talleres y conferencias. Y veamos el edificio aquí saliendo, que se encuentra aquí a la izquierda, pues nos dicen que cuenta con estudios de calígrafos y podemos ver cómo trabajan y chance hasta tomar un curso. También se me antoja entrar al Museo de Arte. Este fue creado en 1995 por la Dirección de Arte del Departamento de Cultura e Información. Estuvo ubicado en Bait al-Sherkal hasta 1997. El nuevo edificio, totalmente dedicado a las bellas artes y a las actividades relacionadas con el mismo, fue construido a pocos pasos de ahí e inaugurado el 9 de abril de 1997, justamente durante la tercera Bienal de Sharjah. Aquí podemos ver cómo el edificio principal y el otro posterior están interconectados por 2 vías de paso. Este cuenta con 68 salas de diferentes dimensiones y una superficie total de unos 11,000 metros cuadrados. Muy interesante este lugar. Disfrutemos pues de colecciones permanentes y exposiciones temporales de artistas internacionales y árabes que han investigado la historia y la cultura de la región. Mira, está la exposición A Century in Flux, una selección de pinturas, esculturas y obras de arte modernista. El museo se utiliza regularmente como una de las sedes de la Bienal de Sharjah, ya te había dicho, y aquí la Asociación de Profesionales del Arte en los Emiratos Árabes Unidos, que fue establecida en 1980, tiene la sede y cuenta con delegaciones en Abu Dhabi, Ras Al Khaimah y Khor Fakkan. La Emirates Fine Art Society es miembro de la Asociación Árabe de Arte y la Asociación Internacional de Arte, con sede en París, Francia.
La misión, que es muy interesante, es apoyar a sus miembros y promover la educación artística y la apreciación del arte, organizando exposiciones, incluyendo la exposición anual en el Museo de Arte de Sharjah, que hemos recorrido, así como talleres, seminarios y conferencias. La sede central, con su patio y galería, mira, está abierta al público. Y acá hay unos workshops. Veamos si podemos tomar alguno. Yo creo que sí. Artlist.io. Pasamos ahora por una zona conocida como Heritage Area, con diversos edificios restaurados en la plaza central. También está el Zócalo Al Arash. Tú sabes que siempre me encanta conocer los mercados locales y este es el primero de la ciudad. Así que veamos las maravillosas frutas, verduras y sobre todo especias para cocinar más adelante un rico platillo tradicional. Adelante podemos ver el fuerte Al-Izn, que fue lugar de residencia de los dirigentes y fue construido en 1820, así que entremos. Y ya para terminar, no podemos dejar de entrar a la mezquita Al-Noor. Vale mucho la pena. Artlist.io. Y es así como dejamos esta hermosa e interesante región del planeta con ganas de regresar, ¿cierto? Viajaremos, como tú sabes, cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar, volar con la imaginación. Te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido, por favor, compártelo con tu gente, con amigos, regálame un like, un review. Tus comentarios son muy importantes para ayudar a subir el ranking de este programa. Como sabes, Realidad Alternativa es un espacio único y diferente que crea comunidad. Hacemos la diferencia. Y como siempre te digo, al ayudar a otros, nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Así que si quieres conocer lo que hace Fundación Inclúyeme en la inclusión laboral y social de personas que viven con discapacidad intelectual, ingresa al siguiente link www.incluyeme.org y si te mueve, te resuena, te interesa, revisa cómo puedes apoyar este interesante proyecto. Si tienes hambre y te gusta cocinar, da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando. La comida tradicional, incluyendo el kebab y las liebres, se hace a menudo de cordero. Diversos platos de acompañamiento, incluyendo el arroz, el trigo cocinado especialmente, sirven como complemento. Kebab sigue siendo el tratamiento más popular y amado en esta región del planeta. Se puede degustar no solo en los restaurantes nacionales, sino también es uno de los platillos que se pueden comer muy constantemente en los puestos callejeros típicos aquí de Sharjah. El término kebab, sin especificar el tipo, se refiere a la forma de asar la carne a la parrilla. Es posible que el origen del nombre kebab venga de la palabra kababo, que quiere decir arder o carbonizar, según el idioma de los antiguos asirios que han vivido tradicionalmente en todo Irak, al noroeste de Siria, al noroeste de Irán y al sudoeste de Anatolia. Y estos son los ingredientes. Estos son los ingredientes para el kebab: una pierna de cordero de 1 kilo sin hueso, un pimiento verde y otro rojo cortados en cuadrados de 2 o 3 centímetros, medio kilogramo de cebollas medianas cortadas en cuartos, medio kilogramo de tomates maduros cortados en cuartos, media taza de aceite de oliva extra virgen, jugo de un limón, 2 dientes de ajo majados, media taza de cilantro fresco picado, una pizca de cúrcuma, 2 hojas de laurel, una cucharada sopera de ras el hanout, que es una especie típica que compramos aquí en el mercado que acabamos de visitar, sal y pimienta negra molida.
Primero vamos a limpiar el cordero de la grasa y los nervios y cortarlo en dados de 4 centímetros. Mezclamos el aceite, el zumo de limón, el ajo, el cilantro, la cúrcuma, las hojas de laurel, el ras al hanout, la sal y la pimienta negra. Añadimos la carne y marinamos unas 12 horas en el refrigerador. Luego vamos a ensartar alternativamente los trozos de carne, pimiento, cebolla y tomate en estos pinchos preferentemente de metal, por si lo asamos en barbacoa, o de madera si utilizamos la plancha. O si prefieres, solo usa los trozos sin pincharlos. Asamos sobre brasas de carbón dando la vuelta de vez en cuando y servimos con pan pita, arroz blanco y una ensalada sencilla. Aparte de la carne de cordero, se pueden hacer brochetas con carne de ternera, pollo, pavo o hígado. El ras el hanout que te decía es una mezcla de condimento tradicional de la región. Se puede encontrar fácilmente en tiendas de productos árabes, pero si no la encuentras, puedes mezclar por partes iguales pimienta blanca y negra molida, cúrcuma, cominos molidos, jengibre en polvo y una pizca de pimentón picante o paprika. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Realidad Alternativa, que lo encuentras como Podcast Incluyente Realidad Alternativa, o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Si no lo has hecho, suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y en el canal de YouTube, que lo encuentras como Realidad Alternativa Incluyente. Y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. Gracias por viajar conmigo. Hasta la próxima semana. Te comparto unos links de afiliado de Amazon para que consigas cosas imprescindibles para este interesante viaje y los que planees hacer a futuro. Quiero agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo su equipo de colaboradores, así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje IPLIAP. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacerlo posible. Hasta la próxima. Music licensing reimagined. Tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad Alternativa. Mucho más que un simple podcast.